del miembro inferior. Vamos a, bueno, de nuevo la grabación. El día de hoy vamos a hablar sobre patología musculoesquelética del miembro inferior. La vamos a abordar en tres patologías principales. Los expositores del día de hoy somos Juana Jerez, Valentina Leiva y quien les habla Santiago Cruz. Como contenido vamos a abordar la lesión de ligamentos cruzados, gonartrosis y lesiones meniscales degenerativas. Estos han sido los contenidos que hemos priorizado para la sesión. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse y sin más preámbulos vamos a empezar hablando de la lesión de ligamentos cruzados. Siguiente. Bueno, para recordar un poco la anatomía y la fisiología de estas estructuras, entonces recordemos que el ligamento cruzado anterior, como lo vemos en la imagen, si partimos de la tibia, va desde la tibia anterior y un poco medial hacia el fémur lateral y más posterior. Por su parte, el cruzado posterior, pues va a hacer el movimiento, el desplazamiento contrario, ¿no? Entonces va a ir de la tibia lateral hacia la tibia medial y se va desde atrás hacia adelante, básicamente. Siguiente. Bueno, ya sabiendo la ubicación es un poco más deducible cuál es su función, ¿no? Entonces, cada uno de los cruzados, por medio de sus haces, va a estabilizar la rodilla. ¿Listo? Entonces, el cruzado anterior va a evitar que la tibia se desplace hacia anterior y el cruzado posterior va a evitar que la tibia se desplace, perdón, el cruzado anterior va a evitar que se desplace hacia anterior y el cruzado posterior va a evitar que la tibia se desplace hacia posterior. A su vez, pues van a limitar movimientos como una rotación o movimientos exagerados para mantenerla justamente fija y estable. Siguiente. Siguiente diapositiva, Santiago, por favor. Gracias. La anterior. Entonces, cuando hablamos de una lesión en estas estructuras, nos referimos a un desgarro que puede ser parcial o puede ser total y puede ocurrir en uno o en ambos ligamentos, que es lo que vemos en la resonancia acá. Comparamos un ligamento normal con un ligamento que tiene un desgarro. Siguiente. Bueno, ¿por qué es importante que en este grupo abordemos esta lesión? Este es relativamente alta en la población y es particularmente alta en deportistas de alto rendimiento. Y como podemos ver, las cifras nos muestran que una intervención adecuada y en el momento va a mejorar exponencialmente el pronóstico de este paciente, incluso volviendo a su actividad física, como supongo que muchos han escuchado el caso de Falcao, que tuvo esta lesión y tiempo después pudo volver. Siguiente. Usualmente el mecanismo se da sin contacto, entonces es poco común que se dé un golpe directo en la rodilla que produzca esta lesión en los cruzados. Normalmente lo que pasa es que va a haber un cambio exagerado de dirección. ¿Listo? Y esto es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, como lo muestra la imagen, la lesión típica para el desgarro del cruzado anterior va a ocurrir con la rodilla un poco flexionada, ¿sí? Entre 20 y 25 grados. Se va a presentar un valgo dinámico, un valgo fuerte, que va a producir también una rotación tibial interna. Entonces, claramente un movimiento de este calibre no solo va a lesionar el cruzado, también va a lesionar las estructuras aledañas que también estabilizan la rodilla. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que es un video, quiero que nos fijemos particularmente en el jugador número 53. ¿Listo? Vamos a ver la pierna izquierda del jugador 53 que se encuentra de pie de camiseta blanca. Siguiente. Entonces ahí está. Ese es el mecanismo típico de lesión del cruzado anterior. En cuanto a la lesión del cruzado posterior, suele ocurrir como lo vemos en la imagen, con el pie totalmente plantado en el suelo y con una fuerza que se ejerce sobre la rodilla y que desplaza la tibia hacia atrás, como rompiendo con la inercia que lleva el cuerpo en ese momento. Y pues a pesar de que es menos frecuente, también se presenta. Siguiente. Bueno,
En cuanto a la lesión del cruzado anterior, la presentación aguda, el paciente va a referir, pues además del dolor obvio y de la pérdida de la función o de sentir esa inestabilidad en la rodilla, puede referir haber escuchado como cuando una cuerda se rompe, ¿sí? Así se puede escuchar cuando es una ruptura. Y adicionalmente en las 2 horas posteriores a la lesión va a presentar eh, un derrame articular. Cuando es una presentación crónica, ¿sí? Cuando el desgarro se ha producido progresivamente, el paciente va a referir que no puede apoyar el pie, que no puede usar la pierna, porque cuando lo hace siente que la tibia se le mueve, ¿sí? Eh, a esta inestabilidad recurrente, pues obviamente puede generar lesiones meniscales que tenemos que tener en cuenta para evaluar. Siguiente. Cuando es una lesión del cruzado posterior, entonces, como lo vemos en la imagen, vamos a flexionar ambas piernas del paciente más o menos unos 90 grados y en el punto de la lesión va a ser evidente como una caída de la tibia hacia posterior. Entonces vamos a ver que se encuentra como un hundimiento debajo de la rodilla con respecto a la pierna contralateral y suele acompañarse de lesiones del ligamento colateral medial. Siguiente. Bueno, en general para el diagnóstico de una lesión de cruzados, vamos a hacer tests y vamos a hacer resonancia magnética. Entonces, los tests consisten en hacer un movimiento, digamos, ese movimiento que el ligamento debería estar limitando. ¿Sí? Si puedo ejercer ese movimiento es porque el ligamento no está funcionando. Entonces, como lo podemos ver para el diagnóstico de lesión de cruzado anterior, existen múltiples tests. Sin embargo, dentro de los que más han presentado sensibilidad y especificidad para el diagnóstico se encuentran el de Lachman, el de cajón anterior y el de pivot shift. Entonces vamos a ver un videito de cómo se hacen el de Lachman y el de pivot shift. Siguiente. Entonces para el test de Lachman sujetamos un poco por encima de la rodilla, hacemos una pequeña flexión y vamos a intentar desplazar la tibia hacia anterior. Entonces ese es un Lachman positivo. Para el de pivot shift vamos a hacer, anterior. Ok, entonces, Lachman, desplazar la tibia hacia anterior, que es justamente una de las funciones que veíamos que tiene el cruzado anterior, ¿no? Limitar ese desplazamiento de la tibia sobre la rodilla. Para el test de pivot shift, entonces vamos a hacer una rotación de la tibia y vamos a ejercer una fuerza en valgo a la vez que hacemos una flexión de la rodilla, de esta manera. ¿Listo? Entonces, si se fijan, entre los 20 y los 40 grados se genera una reducción. Entonces, vamos a ver cómo que la tibia se va hacia atrás cuando ejercemos esa rotación. Siguiente. Para el diagnóstico de cruzado posterior, como vemos en el video, entonces vamos a flexionar la pierna del paciente a unos 90 grados y vamos a poder desplazar la tibia hacia atrás, que es justamente el movimiento que el cruzado posterior debería estar limitando. Adicionalmente, el uso de la resonancia magnética pues, nos puede determinar si hay estructuras lesionadas o qué tan grave fue la lesión en ese cruzado. Siguiente. Bueno, la decisión del tratamiento, si se hace un tratamiento conservador o se hace un manejo quirúrgico, debe tener en cuenta las condiciones del paciente y el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Entonces, no voy a tratar igual a un deportista que a un adulto mayor sedentario. Siguiente. Y pues esto es lo que nos dice la literatura. En general, se recomienda tener un manejo conservador con pacientes que son menos activos, como adultos mayores, que suelen ser sedentarios, los denominados COPERS, que son atletas que se han recuperado de estas lesiones meramente con el entrenamiento. Y cuando hay una lesión de cruzado posterior de bajo grado, es decir, cuando el desgarro no fue total. El manejo por fisioterapia se hace pues con el objetivo de restablecer esa funcionalidad en la rodilla, de que siga siendo estable. Siguiente. Y por último, para el tratamiento, cuando llega un paciente con una lesión de cruzado anterior crónica
cuando son atletas, como veíamos en el video, una ruptura, un movimiento exagerado, una lesión muy fuerte, cuando hay lesiones en las estructuras aledañas o cuando la ruptura, en el caso del cruzado posterior, fue total. Se prefiere un manejo quirúrgico que consiste básicamente en una reconstrucción de la estructura. Bueno, antes de empezar me gustaría que me confirmaran si se escucha bien. Sí se escucha bien. Listo, gracias. Entonces, pues ya para empezar a hablar aquí de la gonartrosis, por favor, siguiente. Bueno, esta es una enfermedad también llamada osteoartritis de rodilla. Va a ser un trastorno articular crónico que se manifiesta como un fallo en la estructura o en la función de la articulación sinovial. Ya no se considera actualmente como una enfermedad meramente desgaste centrada en el cartílago, sino que va a afectar toda la articulación, incluyendo pues el cartílago, el hueso subcondral, la membrana sinovial, los meniscos, los ligamentos, los músculos circundantes e incluso las almohadillas grasas. Aquí hay que tener en cuenta que esta enfermedad es progresiva y puede generar discapacidad. Esta se puede clasificar principalmente en dos subtipos, en la primaria y en la secundaria. La primaria básicamente va a ser una degeneración articular sin una causa subyacente aparente, mientras que la secundaria es una consecuencia de una concentración anormal de la fuerza en la articulación, como ocurre en el caso de causas postraumáticas o una anomalía como tal ya en el cartílago articular, como ocurre en la artritis reumatoidea. Por favor, siguiente. De cómo o por qué se causa esto. Aquí se van a involucrar diferentes interacciones complejas, tanto de factores mecánicos, atribuidos principalmente a lo que es el desgaste por la edad o una sobrecarga en la obesidad, y deformidades en la anatomía que modifican ese eje en la pierna. También esto va a tener una interacción con otros factores como los inflamatorios, los metabólicos o incluso los inmunológicos, y se va a producir un desequilibrio entre estos procesos de degradación y de reparación del cartílago. Hay que recordar que este cartílago está formado principalmente por el colágeno tipo 2, los proteoglicanos, los condrocitos y el agua, y normalmente estos van a mantener un equilibrio entre la síntesis y la degradación. Pero en esta enfermedad lo que sucede es que hay una sobreexpresión de las metaloproteinasas que están inducidas por esa sobreexpresión de citoquinas proinflamatorias y mediadores que van a ser liberados por células inmunes como los macrófagos y los linfocitos, lo cual va a superar como esa capacidad de compensación que tienen los condrocitos y va a alterar la composición de la matriz extracelular. ¿Qué va a pasar a consecuencia de esto? Va a producir principalmente una pérdida progresiva de los proteoglicanos y el colágeno, va a haber un aumento en el contenido del agua, esa red de colágeno se va a desorganizar y va a haber una disminución en la elasticidad del cartílago. Esto claramente va a favorecer la aparición de las grietas y fisuras que van a evolucionar como a una erosión y ese daño como en la superficie articular que va a exponer al hueso subcondral. Por favor, siguiente. Bueno, en esta imagen básicamente observamos como ese contraste que existe entre la articulación normal y ya la articulación pues con la enfermedad. Quiero que miren como principalmente lo que está encerradito en los círculos negros, ya que pues como mencioné, hay pues con este desgaste articular va a haber una exposición de ese hueso subcondral y este va a responder al daño mediante un proceso de remodelación ósea que va a originar lesiones en la médula ósea y va a hacer que se formen osteofitos, que pues básicamente son unas protuberancias que le salen a las articulaciones pues a causa de mecanismos de desgaste y como un mecanismo de defensa del cuerpo para tratar de aumentar esa superficie en la articulación. De esta forma, o bueno, pues de una manera simultánea, va a haber una inflamación en la membrana sinovial, como pues llamada sinovitis, y una persistencia en estos mediadores inflamatorios que aceleran esa destrucción en el cartílago y explican las manifestaciones que
expresa o pues manifiesta al paciente como el dolor, la rigidez y esa hinchazón progresiva. Aunque pues normalmente se asocia este proceso de artrosis con envejecimiento, se considera una enfermedad independiente ya que implica una actividad enzimática y este proceso inflamatorio activo que va a degenerar de forma como integrar el cartílago con la exposición del hueso, como ya mencioné, y pues el daño en la membrana sinovial y otros tejidos. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, los síntomas más frecuentes pues, por los que llegan los pacientes va a ser el dolor de rodilla que se relaciona con una actividad o van a expresar como limitaciones funcionales. Normalmente dicen que se acompaña por una rigidez matutina que es breve, o sea, menos de 30 minutos, y una hinchazón clara y esa sensación de inestabilidad que ellos manifiestan como un fallo de rodilla. Estos síntomas como generalmente van a comenzar como pues suaves y van a ir creciendo gradualmente a medida pues que avanza la enfermedad. Incluso manifiestan como que en la etapa temprana de esta gonartrosis van a tener como puntos, o sea, como picos de unas exacerbaciones autolimitadas y otra vez como disminución del dolor y también lo manifiestan como intermitente e incluso como predecible más que todo como al sostener peso o hacer movimientos como subir escaleras. Sin embargo, pues estos dolor que es predecible puede progresar a algo más crónico e incluso afectarlos en la noche o en reposo, lo que afecta también el sueño. En cuanto al examen físico, vamos a presenciar esa crepitación en la articulación, que básicamente es un sonido de crujido como de chasquido cuando se mueve. Va a haber un agrandamiento óseo por esto mismo que mencioné, de como esa respuesta ante esa inflamación tratando de como extender la superficie articular. Vamos a tener un rango de movimiento restringido y una sensibilidad al momento de palpar. Cuando la enfermedad ya está más avanzada, se presenta una contractura en la flexión, que básicamente es que el paciente no puede extender completamente la pierna. Siguiente, por favor. Ya en cuanto al diagnóstico, pues se dice que básicamente la historia clínica y el examen físico son suficientes para establecer el diagnóstico. Sin embargo, se hace como un refuerzo también con exámenes complementarios para reafirmar el diagnóstico y pues para ver qué tan avanzada está la enfermedad y asimismo poder o saber qué tratamiento utilizar. Empezando con la historia clínica, como médico, pues primeramente tenemos que identificar dónde es el dolor que manifiesta el paciente, saber qué circunstancias desencadenan este dolor, si es un dolor al caminar, subir o bajar escaleras o después de mantener una posición prolongada. Tenemos que ver los signos asociados a ese dolor o si hay presencia de chasquidos, los crujidos o si el paciente manifiesta que hay como episodios donde se bloquea la articulación. Claramente tenemos que ver los antecedentes del paciente para ver si hubo lesiones traumáticas previas como fracturas o lesiones en los ligamentos o meniscos. Si cómo podemos relacionar esta enfermedad a ciertos factores profesionales del paciente, si practica algún deporte o si presenta o no obesidad. En cuanto a la exploración clínica, vamos primeramente a realizar una inspección y una alineación donde vamos a observar al paciente de pie para observar si este tiene una desviación en el eje mecánico, detectar si hay como un genuvaru, que es básicamente que las piernas están arqueadas y esto indica que el eje mecánico se desvía hacia el interior y eso va a acelerar la osteoartritis en el compartimiento medial de la rodilla. O si en cambio hay un genuvalgo que básicamente son las rodillas juntas y los tobillos separados, lo que se llaman piernas en X. Aquí es donde el eje se desvía hacia el exterior y eso genera una sobrecarga en el compartimiento lateral. Para evaluar la movilidad de la articulación, vamos a medir el arco en movilidad tanto activa y pasiva para buscar estas limitaciones tanto en la flexión y en la extensión y observar si hay un genuflexo, que básicamente es que el paciente no puede estirar completamente la pierna. Y ver si durante este movimiento se detectan estos crujidos que pues evidencian que efectivamente hay un desgaste en el cartílago. Para observar si hay un derrame en la articulación, se busca esto mediante la maniobra de choque rotuliano, que es básicamente lo que observamos en la imagen de la izquierda superior.
En la práctica normalmente se conoce como la maniobra de la tecla rotuliana. Aquí lo que básicamente se hace es que con una mano se presiona el fondo de saco superior que está sobre la rótula, haciendo como un movimiento hacia la articulación, esto con el fin de acumular ese líquido sinovial detrás de la rótula y ahí posteriormente presionar la rótula para ver si flota o como que rebota. Se dice que es positivo cuando ocurre esto, este fenómeno como de rebote, y eso pues nos da el indicativo de que efectivamente hay un derrame articular porque expresa que hay un líquido ahí dentro de la rodilla. También se pueden realizar maniobras específicas, anteriores, como las de signo de cepillo y balanceo, que básicamente va a ser el movimiento manual de la rótula. En cepillo es hacia arriba, hacia abajo, y en balanceo es como lateromedial, siempre como ejerciendo presión. Si el paciente manifiesta que siente como dolor y pues se siente una crepitación, va a ser positivo. Y también se puede realizar pruebas de estabilidad con el bostezo lateral de la articulación para detectar si hay insuficiencia en esos ligamentos. Es positivo para, bueno, es más bien como la técnica se realiza como básicamente se muestra en la imagen inferior, donde se flexiona ligeramente la pierna como en 30 grados para aislar el ligamento colateral externo. Allí el examinador lo que tiene que hacer es en fuerza de varo, o sea, empujando la rodilla como hacia la línea media, mientras sostiene el tobillo y fija el muslo. Es positivo si indica este bostezo a 30 grados, se indica una lesión aislada del ligamento colateral lateral, pero si es positivo de 0 a 30 grados, indica un daño más severo que involucra este ligamento junto con el cruzado posterior. Siguiente, por favor. Como menciona, también se puede hacer estudios complementarios para confirmar el diagnóstico. Principalmente se hace una radiografía donde los hallazgos típicos van a ser la presencia de osteofitos, esclerosis subcondral, quistes, una atrofia ósea y un estrechamiento asimétrico en el espacio articular, como se puede observar allí en la imagen. Se suele solicitar en el paciente, o sea, de pie, en flexión o axiales hacia la rótula. También se puede realizar lo que es un análisis del líquido articular para ver si existe un derrame, se extrae ese líquido y se observa si es de tipo mecánico, o sea, si es transparente y tiene pocas células, y pues se utiliza para descartar como causas inflamatorias o infecciosas. Y también se pueden realizar otras exploraciones, perdón, eh, pero solo si son necesarias y como en casos dudosos. En esta tabla básicamente se observan como los criterios de diagnóstico que tienen ciertas entidades internacionales para pues diagnosticar gonartrosis. Cada una de estas es cada uno pues de las columnas que se expresa allí, siendo la más utilizada la de NICE, que es el Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y en la Atención, es la que más se utiliza y básicamente aquí lo que muestran son qué características clínicas necesita el paciente para ser diagnosticado con artrosis de rodilla. Allí el círculo verde va a expresar el criterio que debe ser obligatorio para realizar el diagnóstico y el círculo amarillo es que el paciente debe cumplir al menos con 3 de estos circulitos para ser diagnosticado. Como vemos en el que coinciden todos los institutos es el dolor de rodilla y pues ya en los otros entra cierta variación. Siguiente, porfa. Y en cuanto al tratamiento, esos tratamientos se enfocan meramente o como más que todo en aliviar los síntomas, ya que no se ha identificado ningún tratamiento que modifique en sí la enfermedad. Los de primera línea van a ser los que no son farmacológicos, resaltando principalmente la fisioterapia, donde se trata de reeducar el músculo, especialmente el cuádriceps, para generar una estabilidad en la rodilla. También se recomienda una pérdida de peso, pues si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, para que alivian esa sobrecarga que está sintiendo la articulación y para disminuir todo ese ambiente proinflamatorio que provoca este estado de obesidad. También se habla de la educación y los programas de autogestión donde se le enseñan los buenos hábitos posturales y de comportamiento del paciente para que pueda tener mejoría en la enfermedad. Esto se acompaña de tratamientos farmacológicos donde sobresale el uso de los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, para aliviar el dolor
y pues la inflamación, y junto con el uso de analgésicos. Ya cuando estos tratamientos no funcionan del todo bien, se utilizan lo que son las terapias intraarticulares, donde básicamente se hacen inyecciones de glucocorticoides dentro de la articulación. Esto solo se usa cuando los analgésicos no están haciendo su efecto y esto alivia el dolor, pero a un corto plazo. Ya cuando la enfermedad es demasiado crónica, demasiado avanzada, la articulación está prácticamente destruida, ya el espacio intraarticular es nulo, y pues los otros tratamientos no sirven para, ya el dolor no para. Lo que se hace es una intervención quirúrgica donde básicamente se va a hacer es un cambio total de rodilla. Y pues esta tabla que se observa allí es similar a la anterior, donde cada uno de las instituciones como especialistas en este tema recomiendan o no ciertas terapias de las que ya mencioné, siendo en la que coinciden todos el uso de los AINES, el ejercicio y y la educación hacia el paciente. Siguiente, por favor. Listo, ahora vamos a hablar de lesiones meniscales degenerativas. ¿Me confirman si tengo audio bien ahí? Qué pena. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, sí se escucha. Para abordar inicialmente las lesiones meniscales degenerativas, son es una patología que tiene un progreso tanto a nivel microscópico como macroscópico, relacionada principalmente con condiciones de envejecimiento que provocan dolor y disfunción a nivel de la rodilla. Esto compromete principalmente la estabilidad y la distribución de la carga de la articulación. Puede ser simultánea a procesos de gonartrosis o otro tipo de degeneración en el cartílago o en el complejo articular, comprometiendo principalmente las estructuras fibrocartilaginosas semicirculares de los meniscos o condiciones principalmente asociadas a la hidratación y la composición del tejido. El complejo meniscal hacen parte el menisco medial y el menisco lateral. Cada uno tiene un cuerno anterior, un cuerno posterior, un cuerno anterior, un cuerno posterior y un cuerpo. Asimismo, hay un conjunto de ligamentos meniscofemorales, ligamentos anteriores y posteriores, y la estructura como tal local de ligamentos propios de la articulación. Este complejo meniscal brinda a la articulación condiciones funcionales principalmente asociadas a distribución de la carga, congruencia articular, amortiguación, estabilidad, movilidad y propiocepción. Este complejo meniscal tiene una composición de agua del 70 al 78% en meniscos normales, un peso seco en colágeno del 60 al 70%, proteínas no colágenas como elastina del 8 al 13%, y proteoglicanos con un porcentaje de 1%. Es importante mencionar que la orientación de estas fibras es de forma circunferencial. Siguiente. Asimismo, es importante mencionar que en la presentación fisiopatológica de esta condición hay dos tipos. Tenemos una lesión aguda principalmente asociada a trauma. Puede ser realizada, pues esta se relaciona principalmente no con una degeneración, sino con una aplicación de fuerzas excesivas en la rodilla y en el menisco normal, mientras que la lesión degenerativa es un proceso que pasa por un deterioro progresivo de fuerzas normales repetitivas que actúan sobre una estructura que se va desgastando con el tiempo y que suma lesiones en el menisco. Estas lesiones tienen unos patrones y ubicaciones precisas. Tenemos rupturas a nivel vertical en el cuerpo del menisco, rupturas a nivel longitudinal, rupturas complejas, rupturas en asa de cubo y rupturas en pico del oro. Eso nos habla principalmente de la ubicación espacial y del compromiso en cada una de las zonas. Tenemos una zona roja que tiene una buena irrigación, una zona media que tiene una irrigación parcial y una zona blanca que tiene una poca irrigación.
un compromiso, ejemplo, en la zona roja, que es una de las posiciones, nos habla de una capacidad de cicatrización mayor del tejido, mientras que en zonas rojas, blancas y blancas nos hablan de un compromiso mayor, dado que es una zona que no tiene irrigación y que tiene nula capacidad de regeneración. Esto nos habla de abordajes que tienden más desde lo conservador en lesiones en zona roja y rojo-blanca, a lesiones que tienden a tener un pronóstico más hacia intervención quirúrgica en zonas rojo-blancas y blancas. Los síntomas asociados a las lesiones meniscales a nivel mecánico, la presentación de dolor y chasquido, crujidos, bloqueos y enganches en el registro de rango de movimiento del paciente y la sensación de ceder de la articulación. A nivel funcional se ha asociado la disminución a la resistencia al caminar y condiciones de balance y equilibrio, principalmente con un aumento en riesgo de caída. Asimismo, los síntomas asociados al dolor y a la aparición de estos síntomas tiene un inicio insidioso que progresa en una sensación de molestia, es decir, un inicio lento que progresa en el tiempo con un dolor asociado al aumento de movimiento y la carga en la articulación. El examen físico integral en estos pacientes parte desde una inspección visual inicial en la cual se evidencie si hay algún grado de infección o traumatismo en el menisco, si hay eritema, herida, equimosis o deformidad evidente en la articulación. A nivel de test específicos tenemos la prueba de McMurray, en la cual se hace flexo, extensión y rotación de tobillo en el paciente en supino, donde se toma positiva cuando hay bloqueo chasquido y este se hace palpable o audible. Tenemos también la prueba o el signo de Aple, que se hace en prono 90 grados, en la cual se hace una compresión axial desde la camilla con una rotación. Y tenemos otras dos pruebas complementarias que también nos menciona la literatura, que es el signo de Steinman, y en el cual se combina flexión y rotaciones de pies, se hace en sedente, y el signo de Cabot, que se asocia principalmente a lesiones de menisco interno, donde se cruza la pierna afectada por encima de la rótula en la interlínea articular, y se pide al paciente que realice una rotación contra resistencia del evaluador. Asimismo, es importante en este examen incluir en la evaluación rangos de movimiento de los pacientes, imágenes avanzadas antes de la artroscopía si requiere este paciente procedimiento quirúrgico. El estándar para estos pacientes en radiografía no se alcanza a evaluar, es decir, la radiografía no es sensible para evaluar tejidos blandos y tampoco meniscos, por lo cual las pruebas principales que se aplican con mayor sensibilidad es la ecografía dinámica, con un asociado de sensibilidad del 82%, y la resonancia magnética con precisiones del 90 al 95% para este tipo de lesiones meniscales. Desde fisioterapia, aprovechando esta intervención, también es aplicable para las dos patologías que hemos abordado en la sesión. Es importante evaluar en estos pacientes estudios biomecánicos que parten, por ejemplo, desde el análisis de las presiones plantares en el apoyo en el pie. Eso se puede hacer desde una simple evaluación con talco en una hoja negra o con un dispositivo que nos permita mirar cómo es ese apoyo total del pie. Otras herramientas son, por ejemplo, el ángulo HKA con la relación cadera rodilla-tobillo. En el análisis muscular presenta mucha evidencia la dinamometría isocinética. Esto se puede hacer con un dispositivo portátil o con una máquina especializada. También es importante evaluar en estos pacientes la relación cuádriceps isquiotibiales para evaluar si hay alguna atrofia en cuádriceps o isquiotibiales y cuál es su relación respecto a la masa muscular de estos dos grupos musculares principales respecto a porcentaje.
Otro tipo de pruebas que se puede realizar con ellos son pruebas de resistencia máxima. Se parte principalmente de 10 repeticiones, cuál es el número de peso que puede lograr en 10 repeticiones, o se realiza un extrapolado con algunas fórmulas si el paciente no alcanza a cumplir las 10 repeticiones, o una repetición máxima para pacientes con mejor pronóstico de cuánto peso puede soportar esta articulación para realizar una prescripción de ejercicio adecuado. A nivel funcional también se pueden realizar test de balance en estático y dinámico que nos hablen principalmente del riesgo de caída, de la excursión lateral de la articulación. Un análisis detallado de la marcha también nos brinda herramientas para el progreso de estos pacientes. Se puede hacer con ubicación de electrodos o simplemente con un análisis visual clínico detallado de cómo es la cadencia del paso, cómo es el registro de los ángulos de estos pacientes, si hay activación de grupos musculares grandes. Asimismo, también es importante evaluar con ellos la independencia funcional en las actividades de la vida diaria, actividades de funcionamiento. El tratamiento parte de un tratamiento conservador desde la línea de fisioterapia y aliado también con la evaluación en medicina. Lo que se usa con ellos siempre se hace, nosotros hacemos como un acrónimo de PIS, que es proteger, elevar, el uso de antiinflamatorios u otras técnicas de manejo del dolor, como la crioterapia. También se maneja con ellos tracciones manuales, tracciones manuales donde se amplía un poco el espacio articular, técnicas de compresión, educación al paciente, que es importante para la ejecución y el progreso de ese paciente con el tiempo de su rehabilitación. Y es importante con ellos siempre tener un estímulo de carga, un optimismo en la progresión de los ejercicios y de su diagnóstico, la vascularización propia del tejido y la prescripción adecuada del ejercicio. Asimismo, es importante con ellos siempre evaluar rangos de movimiento, las condiciones de flexibilidad en cadera y isquiotibiales principalmente. También es importante para todo el complejo de rodilla y cadera la activación de cuádriceps y de grupos musculares amplios como los aductores, tensor de la fascia lata, evaluar importante, bueno, trabajar con ellos principalmente también los temas de propiocepción en la rodilla, el entrenamiento en marcha y la prescripción con órtesis de apoyo si se indica para estos pacientes. En el abordaje quirúrgico se centra principalmente cuando hay una degeneración meniscal continua y no se ha resuelto con un tratamiento conservador. Hay tres principales abordajes. Tenemos la menisectomía parcial artroscópica, que tiene como función debridar el desgarro degenerativo inestable, en el cual se crea un desgarro con un borde liso estable con ese menisco restante. También la reparación meniscal, donde se realiza sutura y se preserva el menisco desgarrado en vez de estirparlo, y hay condiciones en las cuales también esos pacientes requieren un trasplante meniscal con un reemplazo por un Aldrin Heart. Listo. Muchas gracias. Esta es la bibliografía que utilizamos para las referencias. Estamos atentos a sus dudas. Muchas gracias, chicos. Excelente presentación, muy completa, muy concisa. De verdad, muchas gracias por participar como expositores. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Veo una pregunta en el chat de Natalia, en el cual se determina que en casos para RM, en lesiones de menisco, como mencionaba, es importante primero evaluar RM no en 1 RM como repetición máxima para utilizar pesos altos, sino utilizar repeticiones a largo, empezar por 10 RM o 5 RM, y ver si un paciente no empieza a tolerar con bajas cargas, cuánto número de 10 repeticiones logra completar, se progresa a la siguiente carga. Si no completa, desde ahí se realiza con una fórmula un estimado
de lo que podría lograr a completar o cuánto completa con, con el último peso logrado. Si puedas responder tu pregunta o quedas con alguna duda, Natalia. Vale. ¿Alguna otra duda por parte de los asistentes? Juan. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la charla. Estuvo muy bacana. En general, siento que se abordó los aspectos generales de cada una de las patologías. Me pareció especialmente muy pedagógico especificar la parte del examen físico, los videos. En general, siempre considero es importante cuando uno está estudiando este tipo de enfermedades, sobre todo del sistema osteomuscular, la semiología a veces leerla de un texto y después intentarla llevar a la práctica puede ser algo un poco complejo, entonces me parece que es muy importante los videos que pusieron, las imágenes, eso lo ayuda a uno mucho a ubicarse. En general, como también para complementar y para resaltar algunas de las cosas que ustedes comentaron, importante pues tener en cuenta todas las banderas rojas de dolor en rodilla. Entonces, como sabemos, pues sobre todo con la segunda exposición, la osteoartrosis es una enfermedad que después de cierta edad va a tener una prevalencia muy alta y en general muchas personas van a pasar por allí. El manejo principal de la osteoartrosis es conservador. Sin embargo, cuando estos síntomas se asocian a algunas banderas rojas como bloqueos, que haya un derrame, que sea recurrente o agudo, o que haya inestabilidad, pues son banderas rojas que nos deben orientar a estudiar algo más, a pedir más exámenes y ya ustedes nos instruían pues a pensar en estas otras patologías más ligamentarias o más de los meniscos. Importante también tener en cuenta diferenciar los grupos etarios y las actividades de cada paciente. Por ejemplo, como ustedes también pudieron allí revisar, y es que es muy distinto tratar una lesión del ligamento cruzado anterior de una persona de 25 años que hace deporte 5 días a la semana, que juega fútbol los viernes. Es muy distinto tratar esa lesión a un paciente de 65 años, que es mucho más sedentario, que no siente inestabilidad con la lesión. Digamos, en ese último paciente está muy claro y la evidencia lo dice que el manejo conservador es totalmente válido. Mientras que en este primer paciente, pues definitivamente para poder restaurar su estilo de vida, su calidad de vida, va a ser necesaria la cirugía. Algo importantísimo a tener en cuenta también, sobre todo en la osteoartrosis, que es lo que más vamos a ver todos acá como médicos, como fisioterapeutas, como terapeutas ocupacionales en general, como en cualquier sección de la atención en el primer nivel es la osteoartrosis y tenemos que saber que un pilar ahí, el pilar principal de hecho, para la rehabilitación de ese paciente es el ejercicio. Entonces ya ustedes nos comentaron más o menos cómo debe ser ese manejo de la prescripción del ejercicio que debemos hacer en general y siempre tener muy en cuenta eso, que ese paciente que considera que quedarse quieto va a ser la solución de su dolor, para ninguna de las patologías que hablamos hoy eso es real. El paciente lo que tiene es que empezar a fortalecer tanto sus estabilizadores de rodilla, estabilizadores de cadera, el core, importantísimo también, toda su musculatura abdominal, y entre más acondicionado tenga su musculatura, sobre todo la estabilizadora de rodilla, va a ejercer menor carga en esa articulación que ya está dañada. Y resalto allí sobre todo los ejercicios isométricos, sobre todo pues
isométricos en extensión de rodilla. Son ejercicios seguros que son efectivos y sobre todo que no le van a causar dolor al paciente, entonces es muy importante. También algo que podemos hacer desde primer nivel y que todos vamos a tener la oportunidad de hacer es el manejo analgésico. Muchas veces uno de estos pacientes que llevan años tomando acetaminofén y uno se va a ver y que uno pensaría que es la mejor alternativa porque pues es un medicamento seguro, uno se va a ver y la evidencia es que no funciona mucho en osteoartritis. Entonces, realmente no es el acetaminofén, no es un medicamento para dejar para toda la vida en estos pacientes desde que se diagnostican con osteoartritis. La idea es apoyarnos mucho de pues, lo que en general habla la evidencia, es de los ciclos cortos de ANS, ser muy claro en eso, que sean ciclos cortos, no prolongarlo y obviamente ver las comorbilidades de los pacientes y apoyarlos mucho de los AINES tópicos, que son muy seguros y tienen buena efectividad también como para, para esa parte. Bueno, esas eran como las acotaciones que tenía. Muchas gracias de nuevo por la exposición. Sí, al igual también como lo mencionabas, para aportar ahí un poco a lo que mencionabas de los ejercicios isométricos, es una estrategia que generalmente se establece desde etapas tempranas del tratamiento, sea en prequirúrgico y en posquirúrgico inicial, que también es importante que tengan también una progresión hacia cuánta carga se puede realizar o progresión a otro tipo de ejercicios como em, em, de ejercicios de contracción, relajación con técnicas de facilitación propioceptiva, que son otro modo o estrategias que nosotros utilizamos desde rehabilitación para orientar un progreso en estos pacientes. Leandro. Buenas noches, ¿no? Pues agradecerles igualmente por la presentación, por el espacio y por el tiempo. Em, Me quedó un poquito sonando, pues siento que también hay como mucha controversia con el tema de los AINES en ese tratamiento, pues como mecanismo sobre todo para de analgesia y bueno, el tema de la inflamación. Bien sabemos de todas maneras que em, es importante manejar el tema de la inflamación, controlarla, más no apagar esa señalización por pues, todos los procesos que se deben dar asociados a la fisioterapia, al entrenamiento. Entonces, como dejar como ahí esa acotación. Y sí, complementando un poquito también lo que decías, como esos criterios de progresión desde los ejercicios más seguros, un poco más analíticos, eh, de pronto empezar con cadenas cinéticas cerradas, lo que decían de isométricos y pues irlo progresando. Entonces, como esas acotaciones, muchas gracias. Sí, como lo mencionas, son herramientas que también permiten la progresión, porque también con ello es importante empezar a trabajar el manejo antigravitatorio y el manejo de qué porcentaje de carga empiezan a trabajar esos pacientes con respecto a su proceso postquirúrgico, si se ha realizado. ¿Viste alguna otra duda de los asistentes? No, comentario. Listo. Karina, ¿estás por ahí? ¿Algún comentario del profe? Son El profe Nixon está en reunión, no sé si debe hacer algún comentario complementario Hola, a la buenas noches reunión. a todos. Súper importante y nuevamente Buenas noches, profe. destacando las exposiciones que han sido muy, muy buenas. Felicitaciones a los expositores y gracias a todos los asistentes. También importante mirar la integridad de todo el cuerpo, ¿cierto? Y cuando yo estaba estudiando, hay un profesor que me decía, si una mesa tiene las patas chuecas o las puntas desgastadas y se está apoyando más sobre un lado, pues de ahí para arriba se van a alterar todas las estructuras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, muchas veces el apoyo podal puede estar inestable o puede estar desnivelado.
Entonces, en pacientes que pueden tener ciertas alteraciones biomecánicas en el pie, como un pie plano, desde esa parte de abajo ya empieza a alterarse toda la biomecánica de los miembros inferiores. Entonces, un pie plano te va a condicionar por lo general un genovalgo. Y ese genovalgo pues va a traer una malalineación patelofemoral y toda esa parte. Y con el tiempo y las otras consecuencias como el sobrepeso, el sedentarismo, van a terminar dañando esa articulación de la rodilla, tanto los tejidos óseos como los tejidos tendinosos, ligamentarios, van a verse afectados y van a dar mucha explicación a esos dolores. Entonces, preguntarnos de dónde fue que inició ese dolor o qué fue lo que le llevó a que ese paciente sufriera esas alteraciones biomecánicas. Entonces, también tener muy en cuenta el pie, ¿cierto? Porque como les digo, un mal apoyo podal va a tener impacto no solamente en el pie, sino también en la rodilla, en la cadera y en la pelvis. Solamente esa acotación y muchísimas gracias a los expositores. Vale. Gracias. Leandro, ¿tenías la mano levantada o era un aplauso? No, no, también era como complementar un poquito lo que dijo el profe. Es verdad, el tema, como tener muy bien o muy claro la causa, pues no siempre se dan por traumas directos, sino pues muchas veces ese tema, digamos, las lesiones meniscales, pues se dan por eh, alteraciones hasta en el mismo ciclo de la marcha, ¿no? Sí, Y tener en cuenta también el tema pues la musculatura, ¿no? Nosotros tenemos o trabajamos por cadenas, importante eso, como no solo rehabilitar eh, segmentos aislados en el tema ya, pues un poco más desde la fisioterapia. Entonces, un poco ese tema y no más, no es más, como para complementar. sí, así como la evaluación médica debe ser integral, también la fisioterapéutica debe abarcar no solo la articulación afectada, sino todo el complejo, enfocado principalmente en miembro inferior, pero también en la condición pues, global de este paciente. Listo. Muchas gracias por las preguntas, por los comentarios. Si Karina, tengas alguna otra comentario, anuncio importante. No, yo creo que ya siendo las 9 de la noche, todos nos queremos ir a dormir. Sí. Bueno, Entonces, gracias. muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a todos. Gracias, Karina. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Las grabaciones están en YouTube. Ya si quieren les comparto el link de la playlist para que lo tengan a la mano. Bueno, a todos muy feliz noche. Muchas gracias por asistir a esta conferencia.